la realización del censo, y muchos más expectantes vamos a estar de los resultados del censo, porque de alguna manera la demografía o la geografía de la población ocupa un lugar importante dentro de la agenda de lo que nosotros denominamos enseñanza de la geografía humana. Sin embargo, en el periodo considerado, vamos a ver que no siempre los datos demográficos y la geografía estadística desde la perspectiva demográfica fue el motor que impulsó los capítulos de enseñanza de la geografía humana en la enseñanza media uruguaya, sino que hubo otras perspectivas y que tuvieron que ver claramente con un proyecto pedagógico relacionado a un modelo de país, y bueno, los contenidos obviamente fueron variando. La idea entonces es revisar esa evolución, ir compartiendo con ustedes este resultado de la investigación, que es una investigación historiográfica, donde a partir de las producciones textuales de geógrafos y profesores de geografía durante el periodo considerado, pude ir descubriendo cuáles fueron los principales paradigmas y los principales temas abordados por la geografía humana en el periodo. El periodo tiene una fundamentación. 1885 es lo que conocemos como el inicio de la Universidad Nueva, o sea, cuando a partir del impulso del rector, el profesor Eva Ferreira, se produce la renovación de todos los planes y programas de estudio para la sección secundaria y preparatoria de la Universidad de la República. Hay que recordar que en 1885 el Consejo de Educación Secundaria no existía, y la división o la sección de estudios secundarios y preparatorios estaba en la Universidad de la República. La escisión se va a dar en 1935, cuando se creó el Consejo de Enseñanza Secundaria, pero en un principio estábamos dentro de la universidad. Y bueno, y 2021 porque fue el año a término de la investigación. ¿Cuál fue el problema y la pregunta que orientó esta investigación? En general, en todas las propuestas de diseños curriculares para la educación media, han sido dos las asignaturas a los que se les ha delegado la transmisión de los contenidos de las ciencias sociales, la historia y la geografía. De hecho, hasta esta transformación educativa, la geografía y la historia siempre estuvieron hermanadas dentro de las ciencias sociales. A partir de esta transformación es que aparece más hermanada con la biología dentro de las ciencias ambientales, pero bueno, un poco el hecho de que dentro de la geografía una rama, una vertiente, lo que conocemos como la geografía humana, transmitía a partir de la construcción de los relatos didácticos conocimientos en torno a la organización social, política, económica de los pueblos y las naciones del planeta. Por tanto, el puntapié inicial que dio origen a esta investigación es por qué se delegó a la geografía la enseñanza de contenidos de las ciencias sociales en general, para luego centrar el estudio, ¿verdad?, en el concepto de sociedad que se ha transmitido a partir de la enseñanza de la geografía humana, cómo fue evolucionando ese concepto en el tiempo y en la enseñanza de los hechos, fenómenos y procesos sociales, y cuáles fueron los enfoques que predominaron en la enseñanza de la geografía humana y por qué. Entonces, un poco este fue el problema que me propuse resolver a partir de una metodología de abordaje de los libros de texto para observar las intencionalidades políticas que podía descubrir. Revisé aproximadamente unos 80 libros de texto durante todo el periodo, particularmente los de geografía general
física humana y económica, y los de geografía del Uruguay, del conjunto de colecciones que estaban disponibles para la enseñanza de la asignatura, llegando a el año 2021, con las colecciones que estaban vigentes. Entonces, un poco comenzar que lo primero que llamaría la atención, y ya entrando en los resultados porque hemos perdido unos minutos, es que a un profesor de geografía y particularmente de un curso de geografía humana, entre 1880 y 1950, los principales capítulos que agendaba para la enseñanza eran las razas, la caracterización antropológica, antropomórfica de las distintas razas y la vinculación, su distribución geográfica en la orbe, en la superficie terrestre, y tratar de develar las leyes que explicaban la distribución de las razas y sus manifestaciones geográficas, o sea, cuáles eran los paisajes geográficos humanos, productos de estas razas, y que se las entendía como, les dije anteriormente, el motor pedagógico y didáctico de la geografía humana. Tan es así que cité para cada periodo algún autor de referencia para argumentar mi discurso y para ver la relevancia que tuvo cada uno de estos periodos en los libros de texto y el mensaje que se transmitió. Barros Arana fue un chileno. Para la renovación de la bibliografía se importó el libro a Uruguay y sirvió como primer texto en estas reformas de los bachilleratos, y el capítulo de geografía humana empieza de la forma que estoy transcribiendo. La raza blanca, dijimos, previo a hacer una clasificación en las razas en blanca o caucásica y mediterránea, negra, amarilla y cobriza, con sus subdivisiones. Por ejemplo, dentro de la negra, dentro de la blanca estaba la caucásica y la mediterránea, dentro de la negra estaba la negrita y la negritoide, en fin, subclasificaciones, pero esas eran las principales, y destacaba que esa raza blanca es la que posee una superioridad sobre las otras. Es manifiesta su supremacía en la organización política, en los monumentos de la literatura o de las artes, en el cultivo de las ciencias, en los trabajos de la industria. Afirmada así en el sentimiento de supremacía por el testimonio de la historia, la raza blanca se atribuye la dirección de los negocios del mundo, sin que ninguna otra ponga en duda su derecho, y en el caso necesario, impone su voluntad por la fuerza, lo que constituye otra manera de manifestar su superioridad. Está a la cabeza de la humanidad, mientras que las otras razas no son más que los brazos. ¿A quién está dirigido este discurso de la geografía humana, que se enmarca dentro del paradigma determinista naturalista, con una fuerte impronta en el darwinismo biológico aplicado a la forma de organizar y la dinámica social? Está dirigido, en primer lugar, está contextualizado en la sección de estudios secundarios y preparatorios de Montevideo. Era la única posibilidades que tenían los estudiantes de todo el país para ser preparatorios a lo que luego se consideraban las distintas facultades. Quienes venían a cursar preparatorios de todo el país o lo hacían desde Montevideo, integraban una élite de la sociedad urbana, metropolitana y también capitalina en el resto de los departamentos, y tenía todavía presente esa finalidad de formarse en la Universidad de la República desde la perspectiva que, bueno, se venía planteando desde el siglo XIX, mi hijo el doctor. O sea, es un discurso de la élite
para las élites que se estaban formando para ser la clase dirigente, ¿verdad? Desde esa perspectiva urbana, y si quiere llamársele de alguna forma, bueno, urbana sí, montevideana fundamentalmente. Ahora, ¿qué tenía que ver el hecho de esta impresionante caracterización de la raza blanca y de sus atributos? En el discurso fundacional del Estado moderno uruguayo y desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se fue forjando la idea de que el Uruguay se diferenciaba del resto de las naciones de América por su componente racial blanco. Todavía este mensaje, que si bien a mitad del siglo XX perdió fuerza, no fue dejando algunos legados que todavía uno puede, por lo pronto, escuchar en algún discurso con tinte geográfico dicho por no solo profesores, sino también por políticos, en fin. ¿Cuál es ese tinte que dejó esta formación, diríamos, de la concepción de la nación? Primero, que el Uruguay estuvo poblado primero por ganado que por gentes. Hasta hace no mucho todavía preexistía esa idea fuerza que conformaba parte de la matriz de la nación. Segundo, el Uruguay como Suiza de América, y esa cartografía que acompaña y todavía conservamos en muchos textos del Uruguay isla, o sea, ese Uruguay que tiene el contorno del país y que está desprendido del resto del continente y que lo diferencia del resto por, como decía anteriormente, porque todos somos bajados de los barcos. A propósito de esto, saben que en el censo 2023 está previsto que se manifieste el origen étnico, racial de los entrevistados, y la idea es tener una lectura, un mapeo de cuáles son las expresiones del origen identitario. Fíjense que esto en el censo de 1908 fue, ni siquiera se mencionaba, porque éramos todos blancos bajados de los barcos, y en los demás censos siguientes, ¿verdad? El componente racial blanco era una naturalización del perfil demográfico de los países. Sin embargo, lamentablemente para el censo del 2023 se pensaba para el ítem personas y composición de la población referir a disidencias, interrogando el origen no binario a nivel de género de las personas, que hasta en estos momentos fue retirado, y que bueno, después vamos a ver, es como otra de las grandes brechas que todavía no se han logrado como instalar. Pero bueno, en principio el tema de la raza y su distribución geográfica marcaba, como ven allí en la imagen, primero, se recurría a la antropología física para ver el estudio de las medidas del cráneo, de las medidas corporales y de la simetría corporal, para identificar la disponibilidad a la laboriosidad, al trabajo y la inteligencia por la vinculación al progreso, ¿verdad? Y bueno, y la distribución de esas razas marcaba claramente o evidenciaba lo que planteaba Barrios Arana, que la raza blanca, centrada en Europa y desde ahí irradiada al resto del mundo, era la raza que tenía supremacía, era el cerebro del mundo, la cuna de la civilización, de las artes, y el resto eran los brazos de esa raza blanca, y bueno, y aparecían ahí el resto de los continentes.
Como les dije, esto es una fotografía sacada de un libro de geografía humana de la segunda década del siglo XX, que circuló en Montevideo, de Editorial Monteverde. Y bueno, uno ahí puede ver en los capítulos del libro, primero se planteaba la ubicación geográfica del Uruguay y luego las características del clima y del relieve, que eran los factores físicos naturales que afectaban en forma directa y determinante la organización humana del espacio, para luego sí plantear que esa relación medio-hombre era producto de la adaptación directa de la naturaleza sobre el clima y la topografía. ¿Cuál fue durante todo este periodo, ¿verdad? Geografía humana es sinónimo de razas. Todos los libros de texto, mayormente, están divididos en 4 secciones. Una primera sección de geografía política, con la ubicación de los estados y los vínculos con el orbe. Luego, los capítulos de geografía física, fundamentalmente el relieve y el clima, que fueron considerados por el determinismo los factores principales de determinación de las formas de pensar, sentir y organizarse de la población, para luego pasar al capítulo de las razas y, por último, el capítulo de producciones, que era un poco la síntesis de esa relación. Entonces, por un lado, ahí tenemos como que el legado pedagógico de este mensaje tiene como 3 puntos, por lo menos a mi entender. Primero, cómo el clima templado, esto sin extremos térmicos ni pluviométricos y del relieve suavemente ondulado, derivaba un clima social equilibrado y estable. O sea, la geografía del término medio, que tiene también mucho arraigo social hoy, y que era el mensaje que las élites gobernantes transmitían a la población, pero también fundamentalmente a todas las masas migratorias que llegaban de una Europa convulsionada. Quienes llegaban entre el 1870 y 1930 al Uruguay, desde Europa, ¿verdad? Eran migrantes que venían notoriamente marcados por la pobreza económica, y habían atravesado escenarios de convulsión social desde las comunas parisinas hasta, bueno, las primeras guerras, o las organizaciones obreras, la Internacional Socialista, en fin, venían inmigrantes italianos, españoles, franceses, que traían todo un componente de militancia por los derechos del trabajo vinculado tanto al agro como a la industria fundamentalmente, y bueno, aquí se encontraban con esa geografía del término medio. Si ese relieve era suavemente ondulado y el clima benigno, la sociedad que se desarrollaba era una sociedad en un clima social equilibrado y estable. Por tanto, aquí no había lugar para el conflicto, no había lugar para la contradicción, no había lugar para quienes estuvieran por fuera de este clima social equilibrado y estable, producto del relieve y el clima en el término medio. Segundo, una clara connotación de la perspectiva intraespecífica propia del darwinismo social, porque el trabajo y la laboriosidad, concebida como un valor de la raza blanca, en todas las clasificaciones, la raza negra aparece vinculada al clima tropical o ecuatorial, y a la haraganería, a la desidia, a la falta de rigor y de laboriosidad, que era propia, no, ¿por qué de la raza blanca? Porque se forjaba en países o en territorios en donde el clima y las 4 estaciones exigían diversas respuestas a la adaptabilidad, lo que generaba una mayor oferta de posibilidades para adaptarse, y bueno, y el esfuerzo personal
para apropiarse de lo que la naturaleza generosa proveía a quien estudia, a quien trabaja, escondiendo así toda posibilidad de diferencia estructural de la sociedad. Esto es claramente un mensaje de competencia intraespecífica propia del darwinismo. Y el otro legado es esa asociación del clima templado con la localización y extensión de las zonas blancas, el vínculo de la supremacía con los demás, manifiesta por sus expresiones culturales y civilizatorias, que daban un componente a Uruguay, como les decía, haberse valido como la Suiza de América, con una competencia interespecífica entre los estados en aras del progreso. Uruguay no se va a reconocer hasta casi la década del 70 como un país subdesarrollado o como un país con obstáculos para alcanzar el progreso, sino que más bien durante todo este periodo el mensaje que se transmitía era el de la ubicación de Uruguay vinculado a Europa y vinculado entonces a los cánones de progreso. Cuando uno ve el legado pedagógico de estos primeros capítulos de geografía humana y la enorme importancia que tuvieron en forjar la identidad nacional en todo ese periodo, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar de asombrarnos cómo estos tres elementos aún hoy continúan en la mayoría de los discursos, en que en general continúan forjando a la nación con una tendencia incluso a evitar la diferenciación y la diversidad. Como comentaba anteriormente, si bien en un momento se pensó para el censo 2023 incorporar en el capítulo personas las disidencias no binarias, rápidamente fue eliminado aparentemente hasta el momento y no se ha anunciado lo contrario, perdón, y estamos abriendo recién la caja de reconocerse en una etnia que no, o un origen racial que no sea el blanco o el europeo, pero que se hace desde una perspectiva declarativa. Con este censo, en donde una persona puede censar al conjunto también de la unidad familiar, tanto las comunidades, fundamentalmente las comunidades trans, y las comunidades consideradas herederas de etnias originarias, han manifestado que los resultados podrían tener algún tipo de alteración o no reflejar la realidad, en tanto cuanto la persona emisora del mensaje dentro del desarrollo del censo no necesariamente tiene por qué declarar realmente el origen étnico o, bueno, el caso de la diversidad fue eliminado. Esta concepción no se abandona entre los años 50 y el año 85, sino que continúa, pero subliminalmente. El concepto de herederos de la raza blanca europea, occidental, y los valores que forja a nivel cultural y artístico, se mantuvo, pero en la década del 50, en los textos de la década del 50, ya comienza a aparecer la diferencia de progreso y el concepto de subdesarrollo y desarrollo en los capítulos de geografía humana asociados a civilización y barbarie. Este es un texto de Giuffra, Di Leoni y Lacalle, que plantea, por ejemplo, hoy en el espíritu del hombre blanco europeo hay un elemento sin el cual no puede explicarse su historia, que es la voluntad de dominio que se manifiesta en el Estado, por el afán de conquistar y obtener el poder, en la técnica
por el deseo de realizar experiencias nuevas, de inventar. En la ciencia, por arrancarle a la naturaleza los secretos y poner en orden sus elementos. En la economía, por adquirir el sentido del valor abstracto y cuya posesión es el símbolo del poder, el dinero. Este afán por la posesión del dinero es el lucro. Los pueblos de alta civilización que se organizan en estados proveen a la satisfacción económica que no es posible sin la acción del capital. Creo que es un mensaje muy claro que predominó muy fuertemente entre fines del 30 y la década del 60, que tiene que ver con componentes. Primero, exógenos. El orden mundial en la década del 30, con el desmoronamiento del liberalismo económico impulsado por el modo de producción capitalista a escala global, se había desmoronado, y había como dos escenarios posibles. Una geografía humana que transmitiera un discurso ultraconservador, y una geografía humana, como ocurrió en otros lados, de cuestionar, ¿verdad?, el modelo económico liberal, y bueno, claramente esos discursos estuvieron vinculados también a la descolonización, que se produjo en muchos de los países entre el 40 y el 60, en donde fue necesario reconstruir las identidades nacionales una vez roto el pacto colonial con los imperios y la adopción de muchos de los países con el socialismo entre los 50 y los 60. Pero bueno, esto es bien de la década del 40, se transmite, como decía anteriormente, y está vinculado a ¿por qué no corre? Ahí. Si ustedes observan en el esquema que aparece en el libro acompañando ese discurso, es el esquema de la economía liberal clásica inglesa de Adam Smith y sus seguidores desde una perspectiva geográfica. El hombre, ¿verdad?, ese hombre genérico, europeo, blanco, que impulsa la libre empresa, la competitividad, o sea, esa condición necesaria, intraespecífica de la sociedad para que los laboriosos, los más inteligentes, los que tuvieran mayor fortaleza, dominaran al resto, que quedaba evidentemente relegado junto con la naturaleza a recurso, una naturaleza, recurso natural, que a través de la técnica aporta bienes a las empresas y una mano de obra, ¿verdad?, que juntamente o mediada por el mercado puede adquirir productos al mismo tiempo que oferta a la misma, a la empresa. Y lo otro que aparece es la ciudad como paradigma de desarrollo, porque la empresa, la industria, está vinculada al espacio urbano. De ahí la asociación forjada entre ciudad, desarrollo y progreso, y bueno, la industria como motor de ese progreso. Si ustedes observan, la gráfica es bien ilustrativa de cuál es el papel del hombre con respecto a la naturaleza, no solo arriba y dominándola, sino al mismo tiempo, ¿verdad?, vinculado a esa concepción de explotación y de sumisión. Y bueno, y lo mismo con el mercado regulando a través de la mano invisible los productos y la fuerza laboral. Esto entonces predominó a lo largo de toda la década del 40, del 50 fundamentalmente, y del 60, hasta que en nuestro país no se pudo ocultar el sol con la mano y comenzaron a aparecer, luego de la guerra de Corea, los primeros síntomas de la crisis.
el periodo está fuertemente sustentado en el paradigma posibilista. Ya esas sociedades humanas, y dentro de ellas los que tuvieran mayor capacidad para el trabajo, para la laboriosidad y mayor grado de inteligencia y mayor fuerza, eran los que impulsaban, ¿verdad? La economía, impulsaban el capital, y mediando con la naturaleza y la mano de obra, como regulando a partir del mercado. Y bueno, y un poco esa relación hombre-medio ya no tan determinista, sino posibilista. Y aquí aparecían en los libros de texto la clasificación, ¿no?, entre países civilizados y bárbaros. Aquí yo seleccioné algunas de las fotografías. La primera es Londres, la Londres industrial del siglo XIX, ¿verdad? Las chimeneas, las máquinas a vapor, esa revolución industrial ahí en pleno auge, en la ciudad, en una metrópolis en pleno crecimiento, en pleno apogeo de la economía liberal. Es considerado el pueblo o los pueblos de alta civilización, que según los textos, los atributos son que corresponden a Europa Occidental y a aquellas latitudes de incidencia directa y que fueron permeables a la cultura europea. Por eso aparece en la segunda lámina una imagen de Montevideo, también de la década del 30, con ese desarrollo arquitectónico muy armonioso dentro de una bahía generosa, un cerro de Montevideo identificador, y que allí la alta civilización era producto de que siempre fue un pueblo, una nación permeable a la cultura europea, y legó ese espíritu civilizatorio que se transmite en el paisaje humano. Luego aparecían los pueblos pastores, transhumantes, de las estepas rusas, que vivían del manejo itinerante del ganado como un tercer estadio civilizatorio. Habían logrado tener algún tipo de domesticación de animales, pero no lograban salir de ese estilo de transhumancia. Estaba vinculado a la raza amarilla. Luego, en el interior de los continentes, lejos del contacto de toda civilización, ya sea por una difícil accesibilidad geográfica o por negarse al progreso, se desarrollaban los pueblos sedentarios primitivos, los labradores de azada, se les clasificaba, ahí estaban los grupos negros de África fundamentalmente, y por último, aquellos emplazamientos donde las condiciones del medio eran hostiles y los grupos humanos tenían poca incidencia técnica en la naturaleza, y eran clasificados como pueblos salvajes. Fundamentalmente, los pueblos originarios de América entraban dentro de este grupo. O sea, esta clasificación entre civilizados y bárbaros, ¿verdad?, es producto de esa adopción, de ese esquema teórico y didáctico de presentar a el liberalismo económico como paradigma del progreso, la ciudad y el entorno urbano como escenario en el que se desarrollaba el comercio, la industria, y las actividades vinculadas a los servicios urbanos. Y el resto era mayormente población rural, con alto porcentaje de población viviendo en la subsistencia todavía de actividades primarias y secundarias, cuando no, en el último estadio, prácticamente en el límite inferior de la barbarie, los cazadores y los recolectores. Esto es un poco los paisajes humanos. De acá, ¿qué legado nos deja este paradigma en la geografía humana? Por un lado, el concepto de civilización y barbarie,
siempre lo binario anteponiendo lo civilizado, lo bárbaro. ¿Qué es lo civilizado? Lo industrial, lo urbano. ¿Qué es lo bárbaro? Lo agrícola, lo rural, la subsistencia, que prepara el escenario para que en la década siguiente lleguemos a este tipo de patrones territoriales desde la civilización y la barbarie al desarrollo y al subdesarrollo, cuando en la década del 50 comienza a sustituirse el término progreso por el término de desarrollo. Entonces, la geografía humana en este periodo termina o culmina con la clasificación de los territorios en desarrollados y subdesarrollados, pero teniendo como antecedentes los pueblos civilizados y bárbaros, que además tenían como antecedentes los territorios del desarrollo de la raza blanca, amarilla, negra o cobriza, como le llamaban a las razas amerindias. Uruguay, les decía yo, tenía un alto porcentaje de población urbana, mayormente siempre fue un país urbano con base pecuaria, que se vinculaba a Europa no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista cultural, y por ser depositario, ¿verdad?, de, llamémosle, la herencia de la raza blanca inmigrante, bueno, era una isla fuera de esta clasificación y lo siguió siendo hasta la década del 60, de fines de los 60, que comenzó a aparecer en los libros de geografía del Uruguay la noción de que Uruguay comenzaba a ser parte de esa realidad latinoamericana. En la década del 60 y conjunto con algunos movimientos en las ciencias sociales críticos, comenzó a plantearse que el hombre en realidad debía de ser concebido como sociedad, porque de hecho el concepto de hombre era apolítico y no marcaba la diferenciación social y los paisajes de la geografía humana tan segmentados en algunos lados, tan diferentes al mismo tiempo y tan estratificados. Si bien no se encuentra en ningún libro de texto, sí me pareció importante en una conferencia escrita por el profesor antropólogo Daniel Vidart en 1967, era profesor de geografía, que en un libro para el Magisterio Nacional de cómo se debía enseñar geografía y lo que significaba la geografía, aparece esta perspectiva que me pareció bien interesante porque incorpora, por lo menos en una primera instancia, el conflicto e incorpora una perspectiva teórica crítica muy marcada dentro del materialismo histórico y dialéctico de las perspectivas marxistas en las ciencias sociales, y que Daniel Vidart junto con otros geógrafos pretendieron como ingresar a la geografía. Decía Daniel Vidart en ese texto que tenía como destino la lectura de este ensayo era destinada a maestros y profesores de geografía. El espacio social, decía Daniel Vidart, salta las barreras geográficas, planetariza el orbe de las sociedades globales. Dicho espacio social, estructurado y dispuesto en pirámides clasistas, el geógrafo debe utilizarlo y descifrarlo si se propone buscar en la construcción de los paisajes humanizados los grupos sociales que sobrellevan el peso de las penosas tareas musculares mal retribuidas. Si descubre en las configuraciones de la ecología humana, en su sentido de localización espacial, de los grupos provocados por la acción competitiva, como se llama eufemísticamente por los sociólogos de Estados Unidos,
a la lucha de clases. Ahí define claramente un nuevo perfil político-ideológico para la geografía humana, pero como decía anteriormente, no cuajó como proyecto pedagógico didáctico, evidentemente en un momento de confrontación donde se dirimió la perspectiva liberal y la perspectiva radical con el autoritarismo, el golpe de Estado cívico-militar en la década de los 70, y bueno, se continuó el discurso preestablecido. La década del 70 mantuvo, y el Plan 76 mantuvo los mismos legados de la periodización anterior, o sea, se hablaba de los modos de civilización y de barbarie, fundamentalmente en el curso de tercer año, que era de geografía física, geografía humana y económica, y bueno, por ahí, por la década del 80, comenzó a convertirse la geografía humana en sociedad cuantificada, con los aportes de la demogeografía y las teorías del desarrollo. Todo este periodo entre el 85 y el 2015, que es cuando se da un punto de inflexión para empezar a ver la sociedad de la geografía humana desde otro lugar, tuvo una asociación de la geografía humana a la demogeografía. Por ejemplo, en este libro del año 81 de Geografía del Uruguay, planteaba Larón y otros profesores: nuestro país posee un número reducido de población, de preeminencia cultural europea, lento crecimiento que lo aparta del conjunto americano. El hombre uruguayo, como promotor de desarrollo, posee un pero aún un número insuficiente de población como para que el desarrollo sea efectivo. Les esta cita porque de ahí podemos desprender tres grandes pilares que sustentaron el discurso de la geografía humana en la enseñanza uruguaya entre la década del 80 y fundamentalmente del 80 y del 90. Primero, continúa planteándose la preeminencia cultural europea como legado del primer periodo, aquella raza blanca, laboriosa, inteligente, abierta al progreso y al desarrollo. Continúa separándose con respecto a la barbarie del resto de la América. Fernando, un minuto. ¿Sí? Hay alguien que tiene el micrófono que se le activa. Sí, hay alguien que está resonando. Puede ser, si podés silenciar el micrófono, te agradecemos. Bien. Gracias. Entonces, el hecho de el desarrollo aparece ahí, pero aparece como algo muy vinculado en contra de lo que se concebía como causa del subdesarrollo, o sea, la superpoblación. Para la década del 60, del 70, del 80, uno de los factores del subdesarrollo y de la pobreza crónica era las altas tasas de natalidad de la población, el alto porcentaje de población rural, altas tasas de mortalidad infantil. Uruguay no tenía nada de eso, eso lo apartaba del conjunto americano. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué faltaba para promover el desarrollo? Había un buen nivel cultural, pero era un mercado, siguiendo la lógica del periodo anterior, con el esquema de la libre empresa y del libre mercado propuesta por la economía clásica inglesa, que ahí no permitiera el mercado interno, lo que impedía el desarrollo totalmente efectivo. El censo del 63 dio argumentos a la geografía humana. Fíjense ustedes que el censo del 63 fue el primero desarrollado con bases, diríamos, o con criterios estadísticos
relevantes en todo el siglo XX. Había habido un censo en 1908, pero luego no habían habido más censos en el Uruguay. Por tanto, para un profesor de geografía tener toda esta fuente de información como fue el censo del año 1963, le permitía zambullirse en una perspectiva de la geografía humana y modificar el paradigma y el discurso. ¿Por qué modificar? Primero porque aquello de que éramos la Suiza de América, en la década del 80 ya se había desmoronado. Segundo, porque las consecuencias del atraso económico y del deterioro de las relaciones de intercambio estaban manifestando un notorio decrecimiento del poder adquisitivo de la población. Y tercero, porque aquello de la geografía del término medio ya no era admitido como tal. En 1965 se produjo el primer Congreso del Pueblo, convocado por la CNT, y a partir de allí comienza a haber una fuerte conflictividad social. Ahí podíamos haber tenido, como decía anteriormente, dos escenarios posibles para construir la geografía humana. El escenario propuesto por Daniel Vidart o el escenario propuesto por una geógrafa francesa que tuvo mucha incidencia en el Uruguay y que introduce fuertemente la demogeografía, que fue la doctora Bouchou-Garnier. Bien, ahí, ¿cuáles eran los tres factores que podemos decir daban relevancia a que en la década del 60 en adelante la demogeografía fuera o permeara los capítulos de geografía humana? Primero, el censo del 63, que no fue casual que se hiciera en el 63. En el año 62, el Estado, el gobierno colegiado había planteado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, la CIDE, ¿verdad? Que fue un gran programa de diagnóstico de los grandes problemas estructurales del Uruguay, en donde intervinieron los intelectuales más prominentes del mundo académico y social del país. En economía intervino un joven Danilo Astori, el contador Enrique Iglesias, bueno, quiero decir, por nombrar algunos, para que ustedes vieran cómo en realidad había como una apuesta a hacer un diagnóstico serio del país y sus problemas estructurales para transitar luego al desarrollo. El diagnóstico se hizo, fue un diagnóstico que se publicó en 1965 y enmarcó dos grandes acciones que influenciaron la geografía humana y la geografía en general. La primera, el censo, el otorgar divisas para la realización del censo nacional para saber el perfil demográfico del país, y el segundo, los vuelos aerofotogramétricos del año 66, que fueron producto de este Plan Nacional de Desarrollo, la Carta de Suelos que posibilitó el vuelo aerofotogramétrico del 66. Fíjense que desde el 43 no teníamos ningún vuelo, y el vuelo del 43 no cubría todo el país, había sido el vuelo oblicuo, por tanto la validez de esas fotografías aéreas no eran totales, y bueno, por un lado tenemos la CIDE y sus consecuencias, y por el otro lado, la convocatoria de la UNESCO a el diseño de la población y la conferencia en 1974, que motivó a que los países dieran especial hincapié a los estudios demográficos, y por ahí se cuela la demogeografía a el liceo. Evidentemente, esta geografía humana tiene un perfil neopositivista, en donde la gráfica construía o construye desde esta perspectiva el relato del profesor en su curso o en su clase de geografía humana. Colin Clark aportó a la geografía humana la estratificación
en sectores ocupacionales, la segmentación en población urbana y rural, las pirámides demográficas que permitían ver el potencial para el desarrollo del país y los desafíos. Entonces, hubo toda una redefinición de esos fundamentos teóricos y metodológicos muy sustentados en la perspectiva positivista de la geografía humana, y tuvo un peso muy importante en definir esta dimensión de la disciplina escolar hasta bien entrada la primera década del siglo XXI. Allí había, o planteo algún modelo teórico didáctico, el espacio geográfico como punto de referencia, la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Era importante porque valoraba y aprovechaba la naturaleza a través del uso de los recursos, modificaba el espacio, generaba condiciones para calidad de vida en una estructura de relaciones de poder y decisionales que estaban un poco por fuera, muchas veces del territorio nacional, y que el marco histórico aparecía como muy coyunturalmente planteado, pero fundamentalmente la búsqueda de problemas estructurales por fuera de la realidad nacional. Por ejemplo, en la década del 80, la ruptura en las relaciones de intercambio. Ese fue como el gran argumento estructural exógeno que explicara la desigualdad en las condiciones de la calidad de vida de esa población y sus guarismos expresados estadísticamente. Pero la sociedad no se abría. Era uno de los agentes activos interventores en la creación de los paisajes humanos. Allí los paisajes humanos eran concebidos como paisajes humanizados, paisajes poco humanizados y paisajes rurales. ¿En qué varía esa clasificación? En este vínculo sociedad-espacio-naturaleza, en el uso del espacio. Era un problema para poder determinar cuál era el límite entre el paisaje humanizado y el paisaje poco humanizado. Pero bueno, por ahí aparecía esa clasificación. Recién en las primeras décadas del siglo XXI comenzamos a definir una perspectiva de geografía muy vinculada y vinculante a la academia, en donde concebimos los territorios. Hoy nosotros definimos así a la geografía hasta que no haya otra definición, y se ha ajustado, ¿por qué?, a nuestro país. Porque es la que nos permite interpretar las transformaciones espaciales que se producen, producto de la interrelación de diferentes actores, como hemos enunciado, en el interjuego de la escala global, nacional y local. Entonces, valorando, apropiando y gestionando los bienes ambientales y concibiéndolos como recursos. Es por eso que esta definición de geografía se adapta a la interpretación del territorio nacional. No es que se me ocurra a mí o se le ocurra a algunos. Esta es una definición de geografía que fuimos forjando para poder comprender lo que está ocurriendo en los territorios rurales y urbanos en nuestro país, y donde las grandes diferencias socioambientales territoriales no son producto ni de la mano del hombre, genérico, ni de la sociedad, sino de agentes específicos que tienen una intervención concreta en el espacio, configuran territorios a distintas escalas y que tienen manifiesto un interés en el desarrollo territorial, que llevan implícito una modalidad de valorar, apropiar y gestionar los bienes comunes o los bienes ambientales. Digo esto y quiero hacer la aclaración porque no es una definición de Pelle. Esta es una definición de geografía que fuimos forjando
en conjunto. En conjunto digo con la Asociación Nacional de Profesores, con profesores que han transitado por los cursos o charlas o por programas de posgrado, y que en realidad es operativa para poder comprender lo que ocurre. El asunto es que como hoy nos quitan geografía del Uruguay, capaz que por ahí aparece otra definición de geografía que sea más operativa para una finalidad pedagógica con este modelo. Pero para poder interpretar el territorio nacional y vernos desde nuestro lugar a la región y al mundo, esta es la operación operativa. Y ahí la geografía humana comienza a tener una dimensión que le es relevante junto con el resto de las dimensiones que marcan esa territorialidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, los colegas en el libro de tercer año, Álvarez, Roberto de Sousa, y no me acuerdo el otro coautor, fíjense cómo plantean. Digo, elegí una cita de Editorial Santillán y de estos colegas porque ilustra fuertemente lo que venía sosteniendo. La conformación del territorio es el resultado de un proceso social e histórico. Siempre aparece organizado por actores sociales concretos que se movilizan en función de intereses, valores y necesidades. Por lo tanto, el territorio no es neutro. La segregación espacial es la denominación del fenómeno de la aglomeración y la diferenciación de un grupo social de acuerdo a factores como la situación socioeconómica, ascendencia étnica y actividad laboral. Esta definición tiene una fuerte connotación política, obviamente, política en el buen sentido del término, no partidaria, no se me malinterprete, y que marca cómo no es el hombre de la geografía humana de las razas, no es la sociedad de la década del 60, no es el hombre cuantitativo demográfico del periodo 70-80. Son actores, agentes intervinientes en el espacio que configuran un territorio. Por lo tanto, cuando yo hablo de los territorios forestados, cuando yo hablo de los territorios ojeros, o cuando hablamos en nuestras clases de los territorios de gentrificación urbana, ¿qué estamos transmitiendo en nuestro discurso de la geografía humana? Primero, lo que dicen los profesores, colegas, que el territorio ese no es neutro, que hay agentes que están movilizados en función de intereses. Y acá hay que ser bien claros. Si vivimos en una sociedad cuya formación económica y social es capitalista, los intereses están regulados por el mercado. No hay otra. Por tanto, la segregación socioespacial es producto de la aglomeración y la diferenciación. Y acá voy a hablar de un tercer punto, que marca otro punto de inflexión y un gran debe que tenemos en la geografía humana, la ascendencia étnica. Lo plantean así, pero ahí abre un camino no recorrido que tiene que ver en cruces, en la interseccionalidad entre la clase social, la cuestión de género y también la cuestión racial. Lo racial emerge en esta coyuntura, ya no para clasificarnos en razas, sino para cruzar como categoría, intersectarla con la de clase, con la de pobreza, con la segregación. Nosotros hemos propuesto un esquema metodológico en donde buscamos las dimensiones para interpretar los territorios y donde allí aparece entre la dimensión económica y la dimensión política las relaciones de propiedad y el circuito de las finanzas. Hoy en día el discutir las relaciones de propiedad es parte del discurso de la geografía humana. El censo del 2011 marcó grandes fenómenos que hoy son motores
de los paisajes humanos de la geografía rural y urbana, y que tiene que ver con la concentración de la propiedad de la tierra, con la extranjerización, con la apuesta a la monoproducción extensiva, al mismo tiempo que agentes en el mercado inmobiliario urbano con una propuesta de segmentación social. Comienzan a aparecer cada vez más barrios privados, shoppings que neutralizan otros, procesos de autosegregación, pero también de exclusión. Desde la dimensión social y política, la relación entre clases sociales, grupos, generaciones, y también aquí da la posibilidad para comenzar a trabajar, como les decía, la interseccionalidad en cuestiones de género y en cuestiones raciales. Hay una gran diferencia entre esa perspectiva cuando cruzamos y vemos el tema de género, étnico y de las diversidades como cruce en la dimensión política y en cuanto a la apropiación del espacio y en la configuración de territorialidades. Dentro de la dimensión físico-biológica, obviamente, el modo de vida tiene relación con el uso y manejo y la apropiación de la producción y de los bienes de la producción, y hay relaciones técnicas de apropiación de la naturaleza que pautan un género de vida. ¿Por qué quería presentar este esquema? Porque este esquema sintetiza el recorrido de la geografía humana y le da una connotación. Acá no hablamos de modo de vida bárbaro o civilizado. El modo de vida aparece vinculado a las relaciones de uso, manejo de los bienes y la apropiación, igual que el género de vida. Es parte de esa relación entre la dimensión físico-biológica y la dimensión política. Y bueno, por eso creo que es bien oportuno explayar el desempeño económico, el desempeño social y el desempeño ambiental en la geografía humana. La geografía humana ha estado fuertemente influenciada por la presentación del desempeño ambiental desde la perspectiva determinista o del desempeño económico desde la perspectiva liberal. Hoy estos distintos desempeños se cruzan para volver a los dos principios básicos de la geografía humana, el principio de extensión y diferenciación social. Vale decir, el poder mostrar, ilustrar cómo, dónde y quiénes producen la riqueza, dónde, quiénes y cómo se apropian, y dónde, quiénes y cómo quedan excluidos de gran parte de la producción y de la apropiación de bienes. Y tenemos el índice de Gini, por ejemplo, la vinculación con el IDH, con los mapas del PBI, y que bueno, organizan un relato que marca cómo atrás de este país isla existe no un hombre o una sociedad, sino que existen, ¿verdad?, agentes sociales, grupos, clases sociales y grupos sociales. Para ir terminando, Bourdieu, el sociólogo francés, condenó a la geografía en la década del 80. Bourdieu, cuando le preguntaron por qué la geografía en la escuela es la materia que transmite los contenidos de las ciencias sociales. Y dice Bourdieu, porque la geografía es una ciencia dominada y llevada a contentarse modestamente con lo que se le asigna, acantonándose en la región que las disciplinas más ambiciosas, la sociología y la economía, le impartieron. Es decir, quedándose con lo pequeño, con lo particular, con lo concreto, con lo real, con lo visible, con la minucia, con el detalle, con la monografía y con la descripción. Fue terrible
la sentencia de Pierre Bourdieu con respecto a la geografía en la década del 80. Hoy, si tuviéramos oportunidad de debatir con Pierre Bourdieu, cosa que es imposible, podríamos decir que la geografía humana tradicional nosotros no la practicamos y que pregonamos no practicarla. Primero, porque esas relaciones a las que acusaba Pierre Bourdieu, del hombre, la relación hombre-medio, ¿verdad? Reconocemos que es la naturalización del sistema capitalista y de la formación económica y social que lo sostiene, desdibujando en la categoría hombre o sociedad las diferencias sociales de clase y de grupos que son estructurales. Tampoco pretendemos continuar con la construcción de un relato que narra en tercera persona los hechos sociales y económicos en un individuo jurídico y político denominado país. Los países pobres, los países ricos, los países desarrollados, los subdesarrollados, los países productores. No, atrás de todo eso hay una dimensión política ausente y que hoy nosotros no podemos ser meros espectadores de una realidad que transcurre irremediablemente en el tiempo y en el espacio, y que tampoco vamos a forjar una identidad nacional eurocéntrica, impartiendo valores éticos y morales de la cultura occidental materializada en aquella raza blanca, negando identidades étnicas, diversidades culturales y de género, disidencias, cuando no condenándolas. Y bueno, se nos abren nuevas perspectivas y tenemos grandes desafíos en el relato de la geografía humana. Primero, creo que claramente lo que nosotros no hicimos a partir de los relatos en geografía humana, creo que es el costo pedagógico que estamos pagando por perder el curso de tercer año de liceo, porque de hecho nosotros interpretamos la realidad o a los territorios rurales y urbanos del Uruguay desde una perspectiva política de la geografía. Eso fue lo que cercenaron. Si nosotros hubiéramos seguido hablando de la geografía política, del relieve, del clima y de la vegetación, estoy seguro que hubiéramos permanecido en el currículo. Y bueno, hoy se abren nuevas perspectivas para construir la didáctica de la geografía humana. Primero, los estudios descoloniales y los relatos reivindicativos sobre la diversidad étnica y cultural, las geografías de género y de las disidencias, la organización territorial desde la perspectiva feminista, queer y de otras, la geografía de la diversidad étnica y racial como causa de la desigualdad y de la injusticia socioterritorial, intersectando la categoría clase social, y la geografía de las diversidades culturales y sus diversas expresiones simbólicas y materiales. Quiero decir, con esto, tiene que haber una geografía cultural que marque las diferencias culturales en el territorio de la nación. No somos lo mismo y no está hecho el mapa de la diversidad cultural, étnica, tampoco está hecho el mapa de más allá del índice de Gini, la apertura. Tenemos ese desafío, abrir para dar pie a la aparición de estas diversidades que nos están golpeando y las tenemos presentes en las aulas. Entonces tenemos que incorporarlas, es un enorme desafío, pero así como pudimos construir la categoría territorio entre todos para poder interpretar el territorio nacional, aún a costo político de haber perdido el curso de geografía del Uruguay, tenemos que continuar trabajando en conjunto para incorporar estas perspectivas a la geografía humana. Bueno, hasta aquí dejaría la exposición. Agradezco la escucha y estoy abierto a preguntas y comentarios.
Bueno, muchas gracias, Fernando, ha sido muy claro. Primero aclarar que la reunión se sube en el canal de ANPG. Después les compartimos el link para aquellos que no los tengan, que preguntaron. Y si hay alguna pregunta, la pueden ir haciendo por el chat, y la vamos transmitiendo. Bueno, o algún comentario que no sea pregunta, también puede ser. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Rosana te habla. sí, te veo, Rosana. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, es bastante importante lo que acabamos de, por lo menos de escuchar, y sobre todo la última parte, y sintiendo mucho también la pérdida de nuestro curso de Geografía del Uruguay. Y además, bueno, te quería preguntar tu perspectiva, pero creo que ya fuiste bastante claro con estos nuevos paradigmas del cambio que está sufriendo